Evangelio de Mateo, capítulo número 4. El tema es el objetivo de la tentación. El objetivo de la tentación. Hace algunos días atrás estuvimos tocando este tema sobre la tentación, pero vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos bendiga por medio de esta palabra. Amén. Dice así el versículo 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, oramos en esta hora para que podamos ser enseñados, podamos edificarnos, podamos ser fortalecidos, podamos ser apercibidos por medio de tu palabra. Señor, permítenos entender el propósito de esta enseñanza. Señor, gracias porque hasta este día has tenido misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos siempre, por favor. Solo con tu ayuda lograremos salir adelante, que podamos perseverar, Señor, porque solamente ahí estaremos seguros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. El objetivo de la tentación o el propósito de la tentación. Antes de iniciar, quiero aclarar por qué el tema, el objetivo, el propósito de la tentación. Por el lado de Dios es permitido por ser una prueba, por el lado de Dios, y también por el otro lado, que es la tentación, es por lado del diablo, por lado de Satanás. Por un lado es prueba, por el otro lado es tentación. Dios prueba, permite la prueba, pero Dios no tienta. Esas son las bases que quiero dejar bien claras. Dios no tienta. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación cuando se dice que fue llevado por el Espíritu, cuando leemos que fue llevado por el Espíritu. Tal vez en otra ocasión vamos a poder aclarar eso. Creo que ya lo he hecho a nivel congregacional, y pienso que como iglesia estamos conscientes de que Dios no prueba a nadie, como lo dice el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo número 1. Permítanme. No, yo pensé que era el micrófono, es afuera, ¿verdad? Bien, estamos conscientes de que el Señor no tienta a nadie. Entonces, en ese sentido, es el objetivo de la tentación o el propósito de la tentación. Dios lo permite, el diablo se aprovecha. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos saber. También esta porción muestra que el Señor Jesús era realmente Hijo de Dios, capaz de superar a Satanás y sus tentaciones. Pero desde el momento en que Satanás lo tienta, es porque como hombre, 100% hombre, existía la posibilidad, como hombre únicamente, existía la posibilidad de ser tentado, y que esta tentación lo llevara a caer en el pecado. Si no, no tenía ningún sentido el hecho de que fuera tentado, porque como Dios, ¿cómo iba a ser tentado? Sin embargo, como hombre sí, y él tenía que presentarse ante Satanás como hombre para poder recuperar lo que el primer hombre había perdido. Si no, es una batalla desigual. O sea, no tiene ningún sentido que el diablo quiera tentar a Dios. ¿Cómo lo va a tentar? Imposible. Pero Jesús, aparte de que era Dios, aparte de que era el Hijo de Dios,
también era hombre 100%. Y es por eso que logró redimirnos, porque pudo vencer el pecado, y Él lo venció como sustituto de cada uno de nosotros. Por eso tenía que ser 100% hombre para podernos redimir. ¿Queda claro eso? Ok, espero que sí. Ahora, es muy importante en cuanto a lo que es tentación. ¿Por qué? Porque una persona no puede demostrar obediencia verdadera si no tiene la oportunidad de ser desobediente. Y es por eso de que no debemos de juzgar a nadie. No podemos decir que nosotros estamos exentos si no hemos sido probados. No podemos juzgar a los demás en esas áreas que muchas veces juzgamos si nosotros no las hemos vivido. Y aún, aunque las hemos vivido, y el hecho de que no hayamos caído, no hayamos sido desobedientes, no significa que en un momento dado no podamos ceder, no podamos caer. Por eso es muy, pero muy importante tener esa solvencia, porque cuando nosotros señalamos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros murmuramos, nos estamos exponiendo a que el enemigo nos tiente a nosotros y demostrarnos que no tenemos esa capacidad que decimos, que son las cosas terribles en el legalismo, porque el legalismo nos hace creer a nosotros, gracias, el legalismo nos hace creer a nosotros, ya segunda vez que se me cae esta hoja, el legalismo nos hace creer a nosotros que no somos vulnerables, nos hace creer que somos campeones y nos llenamos de orgullo, y el diablo sabe que somos polvo, que somos humanos caídos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, somos el próximo blanco. Pero ¿quién nos hace entender esta verdad? De que si nosotros juzgamos, de que si nosotros criticamos, de que si nosotros tratamos la manera de hacer todos esos señalamientos, nos estamos poniendo en el puesto de aquellos que fueron tentados y cedieron. Entonces, hay una permisibilidad de parte del Señor en este sentido, de que podemos ser tentados. Y la tentación la va a permitir porque se volverá una prueba para nosotros. Entonces, si nosotros estamos en la capacidad de juzgar, es porque consideramos que somos mejores de lo que estamos juzgando o de lo que estamos señalando. Si eso no es así, y aunque así fuera, si así fuera, es posible que exista la madurez para decir, no me voy a exponer. ¿Me entiende? No me voy a exponer. ¿Por qué? Porque si yo considero que tengo una capacidad, esa capacidad la he logrado en algún grado por caminar, por entregarme, por consagrarme, y sé el precio que se paga para poder alcanzar ese nivel. Y por lo tanto, eso me hace verme a mí lo difícil que es. Amén. Bien, espero que sí. Voy a repetir esto que dije. Una persona no puede demostrar obediencia verdadera, si no tiene la oportunidad de ser desobediente. Por eso, no estés juzgando a alguien que perdió un ciclo si tú no has llegado a ese ciclo. Tú no puedes juzgar a alguien que perdió una materia si tú no has cursado esa materia. Y si la has cursado, y esto tiene que ver con lo que acabo de explicar, y si la has cursado y aquel la aplaza, lo más seguro que diga, sí, yo sé que es difícil. Y normalmente el que juzga al otro es aquel que todavía no la ha cursado. Y quiero decirle algo, qué lecciones más grandes las que da la vida. Usted no puede juzgar a un servidor si nunca ha servido. Usted no puede juzgar a sus padres si no ha sido mamá o papá. No lo puede hacer. Usted no puede juzgar al matrimonio de muchos años cuando usted apenas comienza. Usted no sabe lo que es la vida. Usted no sabe lo que es el desgaste, el deterioro. Usted no sabe lo que es la relación de años con una que acaba de comenzar. Es como que usted se burle con un carrito viejo y diga, el mío es mejor solo porque es nuevo. Bueno, esperemos que este carro funcione los 30 años que ese carrito funcionó. Vamos a ver hasta si llega a los 30 años. Ahí vamos a ver si realmente es mejor. Pero usted no diga que es mejor solo porque es nuevo. Métale los 300,000 kilómetros que ya recorrió aquel a este que tiene apenas 10.
Y no 10,000, 10 kilómetros. Que cualquiera que entra huele a nuevo. Entonces no podemos nosotros, repito, no podemos demostrar obediencia verdadera si no tenemos la oportunidad de ser desobedientes. Si logra superar la prueba, qué bendición. Si no si no fue prueba, se volvió tentación. Dios lo permite para que seamos probados, pero el diablo lo hace para que seamos tentados. Son dos cosas muy diferentes. Por eso los que estamos viejos hemos aprendido a cerrar nuestra trompa, porque ya nos dimos muchas veces en ella y estamos cholcos. Ya no escupimos para el cielo. Ya no juzgamos a los jóvenes porque tenemos hijos. Ya sabemos lo que es la vida. Amén. Bueno, espero que sea cierto el amén. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, usted nota ahí que Dios guió a Israel hacia el desierto, pero ¿para qué lo guió hacia el desierto? Él tenía que probarlos. Y la prueba para ellos se podía volver una tentación. Capítulo 8, déjeme ver aquí, ya lo oye. Capítulo 8, versículo número 2. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Oiga, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, no para tentarte, para probarte. Si se volvió la prueba una tentación fue porque el diablo te tentó. Pero Dios no te puede tentar, Dios no lo puede tentar. Nomás va a permitir que eso se vuelva para usted una prueba. Vamos a ver si pasas el examen. Vamos a ver si también respondes así como hablas y juzgas. No, yo nunca voy a... borracho. No, si nunca le han ofrecido licor y nunca ha tenido un momento en el cual usted no va a poder quizás decir no, mejor ni se atreva a abrir la boca. No, que yo nunca voy a tener novio, así decimos cuando tenemos 8 años. No, mi novio es mi papi, dicen las niñas. Pero cuando ya entra la malicia y todo lo que usted ya sabe, especialmente las hermanas, de todo pasmado que pasa, se quedan así, con la boca abierta. No importa que sea como momia, lo ven bonito. Qué terrible nuestra naturaleza. Es un periodo que si los papás no tienen ese cuidado, ay, mira qué tristeza. Yo lo que siempre he criticado, pero lo he criticado en el sentido de para enseñar que deben tener cuidado las hembras. En estos momentos que iba para mi casa, estaba en el semáforo y vi que se parqueó un carrito ahí, más o menos un carrito, se parqueó ahí. Una facha el muchacho, sin camisa, imagínese en la calle manejando sin camisa. Ya se imagina, ¿va? Y yo dije, ay no, solo falta que salga una muñequita de aquí. Y cabal, salió la pasmada ahí. Tan chula, bien arreglada, bien uniformada, bien peinada. Y veo al que lo estaba, a la que lo estaba esperando. A la que lo estaba esperando es. Al que lo estaba... Así, usted sabe eso. Yo solo quería ver si estaba atento. Mire, qué decepción. Esas son las decepciones que nos llevamos los papás. Usted ve a su hija o a su hijo, porque está en lo mismo. Su hijo tan guapo, tan educado, tan correcto, y le aparece una bruja ahí en chiquito, hermano. Piojosa. No usa hilo dental en la boca. No se lava la boca, el pelo le apesta todo. Hembras, tengan cuidado con el cabello, que no le hieda. O si no, como esta tarde otra vez, muchas veces lo he dicho, estoy metido en eso, me duele. Por las hermanas de la congregación me duele. Tan preciosa la mujer que salió
Y el muchacho que la estaba esperando, hasta sin camisa, ese se llevó el Oscar. Muchas de ustedes tan bonitas. Ay, ojalá no vayan a salir con... Chiquitos decían, no vas a salir con una pata más larga, decían. No sé qué quería decir mi mamá con eso, pero no vas a salir con una pata más larga. ¿Sí? Entonces, el 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, oiga, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese es por el lado de Dios, prueba. Pero por el otro lado, hay uno que nos va a tentar. Y el objetivo de la prueba es demostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y el objetivo de la tentación es querernos destruir. 2 vías. Quería ver cómo reaccionaban y si estaban dispuestos a obedecerlo. También nosotros seremos probados, no hay duda, sabiendo que la prueba vendrá. Entonces deberíamos de prepararnos como el Señor, estar alertas para enfrentarla. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta lo que dice el Evangelio de Mateo, versículo 41, dice, cuando el Señor llegó y los encontró durmiendo, les dijo, a la verdad, la carne es débil. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado. No nos creamos que nosotros podemos, no nos creamos que vamos a ser mejores que los demás. Al contrario, oremos y decirle, Señor, ¿a cuántos he visto caer? Señor, guárdame, Señor, ayúdame, Señor, que pueda mantenerme alerta, Señor, que cuando venga de parte de ti esa prueba, porque lo vas a permitir con un propósito que ya lo leímos, cuando me venga de parte de ti esa prueba, que yo pueda pasar el examen, Señor, que cuando venga la tentación, que el enemigo me quiera destruir, que yo no pueda ceder. Ese es el objetivo. Ese debe ser nuestro deseo, hermano. Y este caminar es un caminar difícil, un caminar que no siempre se mantiene uno parado. Hay momentos que uno es derribado, pero el justo cae 7 veces y 7 veces será levantado. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Por eso no nos dejamos quedarnos postrados, porque sabemos que Dios nos está concediendo la oportunidad de volvernos a recuperar. Por eso los que servimos al Señor y estamos al frente de la grey del Señor, tenemos que alentar y consolar con estas palabras a los hermanos, para que no se queden postrados, así como Pablo tuvo que explicarle palabras de consuelo y de aliento a los que estaban en Tesalónica por el problema que tenían en sus corazones de qué iba a pasar con los que ya habían muerto. Nosotros no estamos aquí para condenar, nosotros no somos jueces, tampoco estamos exentos de la prueba y de la tentación. Estamos aquí para alentar, para ayudar, queremos ser ese apoyo, ese bastón que usted va a necesitar un día en el camino. No estamos para juzgarlo ni para condenarlo, estamos para ayudarle, siempre y cuando usted nos lo permita. Y estamos conscientes de que no somos perfectos, pero estamos dispuestos a ayudarle a quien quiera que nos busque para que le ayudemos. Amén. Satanás tentó a Eva en el huerto y aquí tienta a Jesús. ¿A dónde lo tentó? Lo tentó en el desierto. Sedujo a Eva, la sedujo. Quiso seducir al Señor Jesús. Y debemos tener mucha conciencia de esto. Satanás es un ángel, es un querubín caído y existe de verdad, no es simbólico. Esta es una verdad, esta es una realidad. Hace algunos días alguien me preguntaba, hermano, ¿y esto es cierto hablando de brujería? Sí es cierto. Satanás es real. Los demonios son reales. Y nosotros como pueblo de Dios lo sabemos y estamos conscientes. Amén. Entonces Satanás constantemente está luchando en contra de los que obedecen y siguen a Dios. Siempre. Todo vez que usted desee
obedecer a Dios. Así como Dios puede ver en usted la intención que tiene de obedecerle, así también Satanás puede ver en usted la intención que tiene de obedecer a Dios y va a estar luchando continuamente. Lo importante de eso es que usted debe estar consciente de esta verdad y no darse por vencido. Porque usted va a decir, entonces mejor no deseo agradar a Dios, porque cada vez que yo tengo el deseo de agradar a Dios, vienen encima las tentaciones. Entonces voy a dejar de agradar a Dios. No, porque Dios le va a ayudar. Porque Dios lo va a cubrir, porque Dios lo va a proteger. Y el diablo, de todos modos, aunque usted no quiera obedecer a Dios, lo va a destruir siempre. Esto es una verdad que nosotros debemos de estar conscientes. Amén. ¿Y contra quiénes se va a dirigir? Contra aquellos que Dios ha equipado para que usen ese poder para su conveniencia. El diablo va a querer que ocupen ese poder para su conveniencia. Lo voy a repetir. Vendrá contra aquellos que Dios ha equipado. ¿Y cómo lo va a usar? Lo va a usar para que ese poder que han recibido, ese equipamiento que tienen en Dios, no lo ocupen para el propósito de Dios, sino que lo ocupen para su propio propósito, para su propia necesidad, y para que obedezcan al diablo con ese poder y no el propósito de Dios, porque él tenía el poder para convertir las piedras en pan. Entonces el diablo quería que ese poder lo ocupara para sí mismo y a la vez para él, el diablo, porque al decirle, ahí están las piedras, conviértelas, pero no hagas como Dios quiere, hazlo como yo digo. Cuando le dijo que se conviertan, puedes convertirlas. Y lo otro es para tu necesidad. Tienes necesidad, tienes hambre, entonces conviértelas en pan. Ese poder no es para mi conveniencia, ni es para obedecer al diablo. Ese poder Dios me lo ha dado para que yo le sirva a Él. Ve el propósito de la tentación, el objetivo de la tentación. Es tremendo, hermano, pero es mejor estar de parte de Dios. Usted no puede decir, no, yo estoy en un campo neutral. No existe el campo neutral. O es de Dios o es contra Dios. O es del reino de Dios, de la luz, o es del reino de las tinieblas. Entonces, aquí hay algo bien importante, yo quiero tocarlo. En cuanto a que tuvo hambre. Fíjense qué tremendo. Ya no voy a explicar algunos detalles tan sencillos, tan evidentes. Pero, primeramente, el Señor estaba hambriento. Hambriento y débil. ¿Por qué? Porque la falta de alimento trae debilidad al cuerpo. Entonces el Señor estaba hambriento y estaba débil. Significa que nos debilitamos cuando no tenemos o no comemos lo que necesitamos. Oiga esto lo que estoy diciendo. Esta es una verdad. Y no solamente es aplicable en la comida para el cuerpo, sino en todo aquello que su ser necesita. Cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene una necesidad, usted se debilita. Como el cuerpo. El cuerpo, lo físico, si no le doy de comer, me debilito. Me pongo débil. Pierdo las fuerzas. No estoy apto. ¿Por qué? Porque a mi cuerpo le falta nutrición, a mi cuerpo le falta alimento, y buen alimento. Necesito calidad de alimento y no cantidad de alimento, porque muchos comemos y posiblemente nuestros cuerpos se agrandan, pero somos débiles. De igual manera, en lo espiritual, si nosotros nos alimentamos de cosas que no nos nutren, nos vamos a volver chonchos, pero débiles en la fe. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo, porque aquí estoy tocando algo que es muy, muy importante. Lo voy a repetir porque esto lleva un mensaje más allá de la comida, más allá del cuerpo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como ayuno? ¿Qué cosas nos pueden imponer a nosotros en ayuno? El ayuno crea una necesidad. El ayuno nos lleva a una debilidad. Por eso la importancia del ayuno para la oración.
El ayuno para la oración hace que mi cuerpo se debilite para que yo tenga una mejor relación con Dios. ¿Por qué? Porque al debilitarse mi cuerpo, se está debilitando mi carne. Y al debilitarme mi carne, mi espíritu crece. ¿Y de qué cosas tenemos nosotros necesidad? ¿Y de qué cosas nosotros tenemos hambre? ¿Y de qué cosas nos han hecho tener hambre? ¿Y de qué cosas nos han hecho tener necesidad? Al tener ese problema, podemos ser tentados. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay hambre. El enemigo sabe que hay necesidad. Cuando detecta esa necesidad, entonces llega, entonces se presenta, entonces actúa. ¿Por qué no llegó cuando el Señor estaba en el templo? ¿Por qué no llegó cuando el Señor estaba siendo bautizado? ¿Por qué llegó en el desierto o al desierto? ¿Por qué llegó cuando tenía 40 días de no comer? ¿Por qué llegó cuando tuvo hambre? ¿Por qué no fue al templo? ¿Por qué no fue en el bautismo? Estoy repitiendo. ¿Por qué lo tuvo que visitar en el desierto? Y ahí hay muchas razones. ¿Por qué en el desierto? Ya lo voy a explicar. Entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, afirmación primero, si eres hijo de Dios, o sea, si tienes el poder, tu Padre te ha equipado para que tú puedas convertir esas piedras en pan, hazlo. Eso fue el primer mensaje que el diablo le está mandando al Señor. Pero note esto, el Señor optó por no usar su poder divino o el derecho que él tenía de poderlo hacer. Él tenía el derecho y tenía el poder y no optó por hacerlo. ¿Por qué? Porque él estaba pasando la prueba. Iba equipado. Él pasó la prueba. Significa que no hizo efecto la tentación. ¿Por qué? Porque ahí hay ciertos ingredientes que nosotros debemos de saber o detectar para no caer en la trampa. El diablo estaba tratando la manera de persuadirlo, estaba tratando la manera de justificar de que él accionara. Si tienes el poder, no tienes ningún problema. Es como que usted tenga dinero y tenga hambre y el diablo le diga, ve y compra comida si no hay problema. Si tienes dinero, ¿por qué no comes? Ahora, ¿qué malo tiene en que usted vaya con su dinero a comprar comida porque tiene hambre? ¿Qué problema hay? Ninguno. La diferencia es ¿a quién le obedece? Desde el momento en que el diablo lo está diciendo, usted dice, no, no lo voy a hacer. Pero tienes hambre, pero no le voy a obedecer al diablo. Pero tienes dinero, pero no le voy a obedecer al diablo. Esto fue lo que el Señor hizo. Optó por no usar su poder divino que tenía por derecho para satisfacer la necesidad natural de alimento. Ahora, quiero tocar otro punto muy importante. No me importa no avanzar mucho, pero quiero dejar cosas bien claras. Yo no sé si hasta este momento me he dado a entender. Por esto nosotros hemos caído en muchas áreas, por ignorantes, y otros por necios. Son las dos formas por las cuales nosotros caemos. No somos perfectos en todos los sentidos, no lo somos. Pero la Biblia habla de una estatura del varón perfecto y no nos interesa y no la buscamos. No somos perfectos, no tenemos todo el conocimiento, no tenemos todas las fuerzas, no tenemos todas las capacidades, no tenemos todas las habilidades. Estamos en el progreso, pero no las tenemos. Estamos en el curso, pero no las tenemos. Las vamos a alcanzar, pero hoy no las tenemos. Estamos en formación, estamos en preparación. Y debemos de entender estas verdades para que nosotros seamos preservados con menos daños. Porque no hay una seguridad del 100% de que seremos preservados en todo, porque no en todo cedemos.
los derechos a Dios, hay otros derechos que se los cedemos al diablo o a nuestra carne. Es que tenía hambre. O sea que el ladrón no va preso cuando es atrapado por la autoridad, porque él dice, es que mire, yo tenía hambre. Eres ladrón y hay una ley para ladrón. Pero es que yo lo hice porque tenía hambre. Lo siento. Eso no lo contempla la ley. Ladrón es todo aquel que roba. Así que si usted y yo robamos, somos ladrones, aunque nadie lo sepa. Porque ladrón es el que roba. ¿O conoce usted algún ladrón que no roba? No lo hay, ¿verdad? Ok. Quería aclarar algo muy importante. Después de que el Señor optó por no usar. Ahora, esto es bien importante también lo que quiero decirles. Todo puede ser bueno. Esto tiene algo de similar a lo que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6 y capítulo 10, cuando él dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. Sí, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero es cierto, no me dejaré enseñorear de todo. Entonces, aquí encontramos nosotros que todo puede ser bueno. Alimentos, sí, es bueno. ¿Es bueno el alimento? Sí, es bueno el alimento. ¿El hambre? Sí, es bueno el hambre. ¿El deseo? Claro que es bueno el deseo. Un deseo es normal. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? No, aquí no hay nada malo, pero hay algo muy importante que quiero hacer énfasis. Pero el momento no lo era. Es como que usted diga, tengo hambre. Es como que usted diga, tengo deseo. Es como que usted diga, yo tengo. Y saque la comida y comience a comer en estos momentos. Óigame, no es el momento para comer. Comer es bueno, el alimento es bueno, el deseo es bueno, pero no el momento. Entonces, no era el momento para que él comiera, y el Señor lo sabía. No es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque ¿quién me está mandando a comer? Y otra ocasión le voy a compartir en cuanto a por qué habían fieras, según lo que dice Lucas. ¿Por qué habían fieras? ¿Por qué? Porque las fieras ahí, los espíritus inmundos, las potestades, estaban ahí, hermano, al acecho. Para que el Señor, al desobedecer, eso no se lo dijo el diablo, al desobedecer le caían encima las fieras. ¿Ven los problemas que se iba a meter el Señor si él obedecía al diablo? Si eres hijo de Dios y nadie duda de eso, si te lo has ganado, si a todas mis huestes las apartó el Padre para decirte que eras su hijo amado, en quien tenías complacencia o en quien tiene complacencia. No basta eso. No importa que usted acabe de subir el Jordán. El ascender del Jordán no le da a usted la calidad de invulnerable. Y nosotros lamentablemente no comprendemos esto. El hecho que venga saliendo del culto no significa que soy invulnerable. El hecho que aprendí hoy una verdad no significa que soy invulnerable. El hecho que venga de la oración no significa que soy invulnerable. Y es por eso que al estar consciente de esto, cuando el diablo se me presenta, yo tengo que responder. ¿Y cómo voy a responder? ¿Como tentación o como prueba? Si no cedo, es prueba. Si cedo, es tentación. Como lo expliqué al principio. El momento no lo era. Era un momento de prueba. El Señor sabía que era una prueba. El Señor sabía que lo estaba tentando. El Señor sabía cómo había engañado a Eva. Con astucia.
Por eso no podemos nosotros creernos y juzgar a los demás si nosotros no hemos sido tentados en lo que estamos juzgando. Si nosotros no hemos vivido lo que estamos juzgando, no debemos de exponernos, porque no sabemos cómo vamos a responder. Mire qué fácil es la gente que está en los graderíos de los estadios, ¿va? Cómo le gritan a los jugadores: inútil, maleta, agárrate de la mano y te salís, vos sos bueno con tu mamá solamente. Y esa gente no se atreve ni siquiera a entrenar 20 minutos. Y el que está ahí en el momento, con el gran compromiso, la gran responsabilidad, porque le pagan por eso. Está en juego el alimento de su familia, está en juego muchas cosas. Y el que está únicamente de espectador le puede gritar lo que quiera. Había que traer a ese espectador a la cancha y decirle: va a demostrarnos que tú eres mejor que el que estás juzgando. En 1981 yo participé en una maratón. Creo que eran 10 kilómetros, creo que eran. 10 kilómetros creo que eran. Y yo participé en la maratón. Y yo siempre había dicho esto: no, hombre, ay, hermano, en los primeros 3 kilómetros yo sentía que me desmayaba. En una maratón. Y no sé cuántas vueltas me pasaron los demás. Que al final me dijeron: no, ya estuvo, ya no corre. Yo dije: qué terrible. No, esto no es fácil. Ya sabes lo que son 21 kilómetros o 10 kilómetros. Y otros que corren 42 kilómetros y nos atrevemos a decir palabras contra ellos. ¿Cuántos hemos hecho el ridículo así? No en el deporte. No era el momento, ni tampoco la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía que ocupar el poder que Dios lo había equipado, no para convertir las piedras en pan. Dios le había equipado un poder para poder redimir al hombre, para poder alcanzar al hombre, y no para convertir piedras en pan. Entonces ahí había un problema. No solo el momento, sino el con qué. Eran piedras las que él iba a convertir en pan, solo porque tenía hambre. No tenía ningún sentido eso. Ni tampoco la forma de hacerlo. No era la forma tampoco de hacerlo. Ahora, peor, el origen. ¿Cuál era el origen? Satanás. Entonces, si le obedecía a Satanás, estaba desobedeciendo al Padre. Entonces, ¿cuál era el origen de la tentación en ese momento? El origen era el diablo. ¿Quién es el que me dice a mí que convierta las piedras en pan? El diablo. Entonces, por lo tanto, no lo podía hacer. Ahora, el Señor fue capaz de resistir. No porque conocía las Escrituras, sino también porque las obedecía. No solo es de conocer las Escrituras, es de obedecerlas. Y muchos conocemos la Escritura y no la obedecemos. Ahora, en el caso del diablo, el diablo también las conoce, pero no las obedece. Porque ¿cómo es que se sabía él, el que podía tener el poder para convertir las piedras en pan? ¿Y por qué sabía él de que si él se aventaba de lo más alto del pináculo, los ángeles, según el Salmo 91, los ángeles lo iban a detener, lo iban a proteger? Él conocía las Escrituras, pero no las obedecía. ¿Y cuánto nos inducen a nosotros a que hagamos cosas conociendo las Escrituras? Y nos inducen porque ellos no la obedecen. Y es increíble cuánta gente se la lleva de que sabe Biblia y nos atacan, especialmente los inconversos. Nos atacan con la Biblia y ellos se jactan y quieren demostrar que la conocen, pero la diferencia es que nosotros estamos luchando por obedecer ese poco conocimiento que tenemos, y ellos pueden tener más conocimiento, pero no lo obedecen. Una gran diferencia. Amén.
Y esto también pasa entre nosotros los creyentes. Algunos conocemos, pero no la obedecemos. Y hay otros que la conocen y la obedecen. Amén. Las tentaciones de Satanás son reales. Él quiere que hagamos las cosas a su manera o a la nuestra, pero no como Dios quiere. Fíjese qué tremendo. Esto es muy importante saberlo. ¿Qué es lo que el diablo quiere con la tentación? Quiere que las cosas las hagamos a su manera. Si no las hacemos a su manera, que las hagamos a la nuestra, pero no a las de Dios. Es que el propósito del diablo en la tentación es que nosotros no hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Hay hacerlas como tú quieres, el diablo eso quiere. Como tú quieres, hazlo. ¿Por qué? Porque si la haces a tu manera o a la mía, vas mal, vas a perder. Pero si las haces a las de Dios, yo no voy a ganar, dice el diablo. Y tú vas a ser bendecido. Entonces, cuando nos enfrentemos en esta situación, debemos de entender esa verdad. Y esto lo aprendemos desde nuestra niñez. Nuestros verdaderos padres, cuando hablo de nuestros verdaderos padres, son aquellos que realmente están fungiendo como tales, son aquellos que nos dirigen ellos y no nos dejan que nosotros nos dirijamos o decidamos. Nosotros cuando estamos pequeños decimos, yo no quiero ir a clases. Usted tiene que ir a clases. No es que, miren, no le estoy preguntando, usted tiene que ir a clases. No es que yo no quiero comer esto, usted va a comer eso. Mire, este es el problema que muchos tenemos hoy, que nuestros padres no nos inculcaron obediencia, no nos inculcaron sujeción, sumisión. Nuestros padres cometieron ese error y es por eso que es tremendo lo que la palabra dice con las madres. Cuando dice las mujeres engendrando hijos se salvarán, no está hablando de la salvación. Porque la madre que no funge el papel va a ser deshonrada como madre, se va a sentir mal como madre, va a tener que llevar ese precio. Entonces, tremendo lo que la Biblia habla sobre los padres, la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando venimos nosotros al Señor, hermano, no estamos educados, no estamos enseñados, no hemos sido guiados. Y los que estamos en el liderazgo nos percatamos del problema que existe en la mayoría del pueblo, que casi todos, por no decir todos, venimos a aprender obediencia hasta que estamos en el Señor. Pero ¿cómo aprendemos obediencia? Hasta que nos amonestan, hasta que nos sientan, hasta que perdemos el privilegio, hasta ahí nos damos cuenta de que nos ha sido difícil obedecer. Nos ha sido difícil someternos, sujetarnos. Un hijo que se le ha enseñado obediencia es dócil ante cualquier autoridad, no tiene ningún problema de autoridad. Pero un niño o una niña que siempre ha hecho lo que él quiere porque la mamá, el papá ha dejado libre albedrío en eso de ellos, no se sujeta a nada ni a nadie. Dice Pablo que él aprendió obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces él por eso le pudo hacer frente a la tentación en el desierto cuando tenía hambre, que había una suficiente razón como para que él cayera en la trampa de convertir las piedras en pan y comérselas. Pero como él había aprendido obediencia, ¿obediencia a quién? A su padre. Y no hablo de José, pero José le tuvo que haber enseñado obediencia. Y él lo menciona en todos los evangelios. He venido a hacer la voluntad del que me envió. Esta es mi comida. El hacer la voluntad del que me envió. Amén. Ahora, Jesús un día va a reinar sobre toda la creación. Este es otro punto importante. Mire, yo voy despacio porque quiero dejar cosas bien claras, por lo menos en lo que he sentido en mi corazón. Si esto lo duerme a usted, pues lo siento, pero pase buenas noches. Pero mi compromiso es darle lo que Dios me pone en el corazón, para el que oiga. Porque esa es mi labor. Esto es bien importante.
Jesús un día va a reinar sobre toda la tierra. Fíjese qué importante lo que estoy diciendo, póngale atención. El diablo sabía que Jesús iba a reinar un día sobre toda la creación. Y así es, y así será. Él va a reinar un día sobre toda la creación. Pero Satanás quería que se proclamara rey prematuramente. Demuestra que eres hijo de Dios. Hazlo. Demuestra. Tú vas a ser el Señor de toda la creación. Hazlo prematuramente. Haz que ya se conviertan las piedras en pan. Óigame, ¿a cuántos de nosotros el diablo nos hizo hombres prematuramente? Hermanas, ¿a cuántas de ustedes el diablo las hizo madres prematuramente o mujeres? Y ustedes como mujeres y nosotros como hombres podemos dar testimonio de ser un hombre prematuramente. Perdimos nuestra juventud, perdimos nuestra niñez, perdimos nuestra libertad, perdimos nuestro tiempo de formación. Lo perdimos porque el diablo nos hizo prematuramente hombres, prematuramente esposos, prematuramente padres, prematuramente abuelos. El joven que se masturba, el diablo ya lo volvió prematuramente hombre. En el sentido sexual. Es una relación sexual manual, pero es relación sexual. Tanto en el cuerpo como en la mente. O el corazón. ¿Qué es la masturbación? Ser hombre antes del tiempo. El diablo sabía esta verdad, que Jesús un día iba a reinar sobre toda la creación, pero él quiso que lo hiciera prematuramente, o por eso decía, antes del tiempo. Al principio le hablaba antes del tiempo. No era el momento, no era el lugar, no era la razón y el por qué, no lo era. Y el diablo de una forma sutil quiso engañarlo. Nosotros, la mayoría, por no decir quizás todos, no hemos podido hacerle frente a esto. Primero, porque si nacimos en Cristo, nuestros padres no han hecho una verdadera labor en nosotros como hijos. Y los que somos adultos, ¿de dónde si nuestros padres eran inconversos? Si nosotros, los que tenemos padres inconversos en nuestra niñez, llegamos por pura misericordia, hermano. No llegamos por otra forma. Y llegamos por golpe de la vida. No fue ni siquiera por decir yo ando buscando a Dios. No, mi necesidad me llevó a eso. Pero el diablo prematuramente hizo muchas cosas en mí. O yo cedí al diablo los derechos para hacer prematuramente. Por eso, algunos hombres hacemos el ridículo, queriendo sentirnos jóvenes, queriendo vestir como jóvenes, queriendo tener cuerpos como los jóvenes, queriendo tener cortes de cabello como los jóvenes, andar en moto como jóvenes, andar en carros deportivos como que estuviéramos jóvenes. ¿Por qué? Porque el diablo prematuramente nos volvió hombres. Mujeres viejas haciendo el ridículo, yendo a bailes. Hablo de inconversas, pero porque el diablo prematuramente las hizo mujeres. Y la mayoría de hombres adultos y mujeres adultas decimos, es que no disfrutamos la vida. Se viven cosas y decimos, esto nunca lo he vivido. Y eso tuvimos que haberlo vivido en un tiempo atrás. Pero en ese tiempo atrás no pudimos. Teníamos que trabajar, estudiar, esforzarnos, dormir 4 horas, 3 horas. Especialmente las mujeres se acuestan a las 12, 1 de la mañana, después de hacer todos los oficios, de preparar comida, y a las 5 tienen que estar levantadas porque ya comienza toda la labor del día. Cuando era un tiempo donde ellas tuvieron que haber disfrutado la vida de una forma diferente, estudiar de día y no estar cuidando niños, ni cambiando niños, ni atendiendo hombres, ni cosiendo calcetines y lavando calzoncillos chucos. ¿Comprende? Lo que el diablo quería hacer, que reinara prematuramente. ¿Y sabe qué hizo el Señor? No, diablo. Yo sé lo que tengo que hacer en el tiempo de mi Padre,
en el lugar que mi Padre asigne y con los medios y las cosas que mi Padre quiere. ¿Comprendió eso, hermano? Si Jesús lo hacía, su misión en la tierra, como morir por nuestros pecados, darnos la oportunidad de tener vida eterna, se hubiera arruinado. Nosotros se nos arruinó la oportunidad de ser buenos padres. Y si alguien me puede decir a mí, y ya me lo han dicho, y me dicen, hermano, lo quiero felicitar. Ya sea por mis hijos o por alguno de mis hijos. En determinado momento que han hecho algo que vale la pena y me dicen, hermano, lo felicito. Yo digo, no, es el Señor. Porque yo estoy consciente que no he sido el artífice para eso. Solo puedo decir que ha sido la misericordia de Dios, porque un joven de 20 años no puede ser buen padre. Cuando nos encontramos en tentaciones, pensemos que el diablo podría estar procurando estorbar el propósito de Dios para nuestras vidas. Mire, en su corazón, piense esto. No he podido avanzar en todo lo que yo quería, hermano, pero he querido dejar énfasis en algunas cosas muy importantes. Pero quiero decirle algo. Los que somos adultos, o por lo menos los que ya tenemos compromisos serios, somos matrimonio, somos familia, esos que hemos adquirido compromisos antes del tiempo. Seamos honestos, ¿hemos estorbado o no los propósitos de Dios en nuestra vida? No tenemos ni siquiera libertad. No podemos ni siquiera decidir. Porque yo digo una cosa y mi mujer dice otra. Mi mujer quiere una cosa y yo quiero otra. Estoy hablando en las cosas del Señor. Porque para lo del mundo siempre sale bien en todo. En las cosas de Dios siempre no. ¿Y nosotros? ¿Y yo? ¿Y tu hijo? ¿Y nuestra hija? ¿Y nuestra casa? ¿Y nuestro tiempo? ¿Y nuestro dinero? ¿Y nuestras vacaciones? ¿Y nuestra comida? ¿Y nuestra vestimenta? ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y qué van a decir los demás? Ay, hermano, increíble. Sencillamente porque no permitimos decirle no a la tentación. Y hoy miramos y nos damos cuenta que no hay retroceso. No podemos escapar de un niño, no podemos escapar de una niña, no podemos escapar de los niños, no podemos escapar de una mujer, no podemos escapar de un hombre. Entonces, hemos estorbado el propósito de Dios. Sí, le dimos lugar al diablo. Y este es el evangelio que Dios quiere que prediquemos. Porque mucha gente quiere llegar a las iglesias a que le enseñen cómo hacer dinero y cómo ser próspero. ¿Y sus hijos? Con su BlackBerry. Y no hablo del teléfono. Amén. Voy a llegar hasta ahí. Que Dios nos ayude, hermano. Padre, qué tremenda es tu palabra, Señor. Tienes razón, Señor, cuando dices que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Ignoramos tu propósito.
en nuestra vida, Señor. Cuando estemos en el desierto, es cuando el diablo va a llegar. Cuando tengamos hambre, el diablo va a llegar. Los 40 días significan que el Señor estaba pasando un tiempo de prueba. Y en el tiempo de prueba, el diablo llegó para quererlo tentar. Hemos tenido muchas pérdidas, pero en algunas áreas podemos recuperarnos. No estamos exentos. Tú, joven, no estás exento. Ni siquiera has comenzado la vida, porque te estás formando apenas, o te acabas de formar en lo humano. Y pasarás pruebas que ni siquiera te imaginas. Pruebas que hoy los viejos, cuando las recordamos, lloramos. Lloramos porque fuimos encontrados altamente vulnerables. Hoy decimos, no sé cómo es que estoy vivo. No sé qué estaba pensando cuando decidí. Y lloramos cuando vemos hacia atrás. Por eso, qué bienaventurado aquel que entiende esta verdad, porque puede correr y escapar por su vida. Si sabemos que la prueba vendrá, deberíamos de preocuparnos, deberíamos de prepararnos como el Señor se preparó, estar alertas para enfrentar la tentación. Y la tentación, convertirla nosotros en una prueba. Cuando usted dice no, la convierte en prueba. Cuando decimos sí, fue tentación. El diablo ganó. Cuando decimos no y pasamos la prueba, Dios es honrado. Y el propósito de Él sigue vigente. No lo hemos diferido. Pero cuando cedemos, ni nos imaginamos los alcances de esto. Hace un momento le decía todas aquellas cosas que se hubieran arruinado si el Señor hubiera obedecido. Había tanto que perder. No hubiera podido morir por nuestros pecados. No hubiéramos tenido la oportunidad de tener vida eterna. Y la iglesia no existiera. ¿Ya se imagina cómo fuéramos si no existiera la iglesia? ¿Se acuerda cómo éramos cuando no conocíamos al Señor? Así son los alcances. Señor, ayúdanos. Señor, gracias. Aunque nos da pavor entender tu palabra, preferimos conocerla. Preferimos conocerla, Señor. Porque tal vez ese temor nos puede preservar. Señor, bendice a aquellos que están con nosotros conectados. Bendice a aquellos que van a oír esta palabra, Señor. Y no apartes tu misericordia de nosotros. Y que podamos entender, especialmente aquellos que comienzan la vida,
no ser prematuramente toda meta en nuestra vida. Todo para lo cual nacimos y todo para lo cual fuimos creados y todo para lo cual fuimos alcanzados. Que no permitamos ser hombres prematuramente, como el diablo quiso hacerlo con el Señor. Que Él reinara prematuramente. Gracias. En el nombre de Jesús. Y que